a mí hacer más que una pregunta, una reflexión, pero que me gustaría que nos ayudaras obviamente a mantener la información y a redondear la misma. Como bien lo comentabas en la exposición, la falta de ejercicio obviamente lleva a la generación de muchas enfermedades, pero entre ellas las principales, estas enfermedades crónico-degenerativas de las que tanto hemos hablado y hemos dicho que es un problema no solamente para la población mexicana, pero obviamente para la población mexicana, que es donde tenemos altas prevalencias de estas enfermedades, pero obviamente también esto sucede en muchos otros países del mundo. Pero quiero referirme específicamente a 3 de ellas, porque además tienen que ver, están íntimamente enlazadas con el tema de la COVID-19, sobrepeso y obesidad, hipertensión y diabetes. Como lo hemos también mencionado muchas veces en esta conferencia, son las 3 principales comorbilidades. Obviamente si tomamos el sobrepeso y la obesidad como aunque son 2 condiciones diferentes, pero tomémoslo en este marco de ganancia de peso, son las principales 3 comorbilidades que, como ustedes saben, han afectado ampliamente a la producción de casos graves, es decir, las personas que tienen estas comorbilidades, está demostrado, suelen enfermar de manera más grave de la COVID-19. Y enfermar de manera más grave, pues obviamente requiere de días de hospitalización. Muchos de estos días necesitan ser en unidades de cuidados intensivos con ventiladores mecánicos que asisten a la respiración y que obviamente también incrementan el riesgo de fallecer. Y es interesante porque la ausencia del ejercicio, es decir, no realizar el ejercicio tal y como lo comentas, al menos estos 30 minutos diarios de ejercicio que todos deberíamos de hacer, pues entonces es un factor de riesgo que contribuye directamente a la generación de estas 3 enfermedades. Pero qué interesante que también a la vez se constituyen en una forma como podemos controlar estas enfermedades, porque entonces retomar o empezar a realizar el ejercicio me va a ayudar también, junto con obviamente la valoración médica, los medicamentos que en su momento pudieran ser necesarios tanto para una diabetes o una hipertensión, pero el ejercicio es una parte fundamental que me va a ayudar también a controlar estas enfermedades. Y más allá que a lo mejor yo pueda ser diabético, puedo ser un diabético controlado, y cuando soy un diabético controlado, el riesgo de enfermar gravemente de COVID disminuye. Puedo ser hipertenso, pero puedo tener mi hipertensión controlada y el ejercicio ayuda a este control. Y si la tengo controlada, nuevamente disminuye mi riesgo de enfermar gravemente de COVID-19. Y pues obviamente el ejercicio diario, sobre todo el ejercicio aeróbico, sabemos que va a contribuir a controlar los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos, que nos afectan para COVID, pero que nos generan también toda una serie de complicaciones en el organismo y de otras enfermedades que pues no están obviamente contribuyendo a generar salud en la población. ¿Qué ejercicios, digo, en función de lo que has comentado, pero en este contexto también de la COVID-19, pudieras tú recomendar o decirle a la población, sobre todo, que pueden llevar a cabo para efecto de contribuir al control o en este caso a mitigar estas 3 enfermedades que estamos mencionando? Gracias, doctor. Definitivamente lo que usted menciona es sumamente importante considerar, ¿verdad? Que la actividad física, el movimiento, el ejercicio tienen ese efecto tan potente para poder atacar a esas 3 enfermedades de una forma potente, es decir, lo que funciona para reducir la hipertensión, para ayudar a que el cuerpo sea más sensible a la insulina, para ayudar a que el músculo pueda captar esa glucosa en la sangre, también viene ayudándonos en la prevención, obviamente, de estas condiciones cardiometabólicas que de tanto sufrimos en el país. Entonces, pensar casi como le llamamos en la farmacéutica una polipíldora que puede atender a varias condiciones con una pastilla. En este caso, la pastilla es el ejercicio. Yo les sugiero a las personas que tomen los minutos diarios como un mínimo, es decir, si decimos 30 minutos de movimiento al día, piensen que ese es el mínimo,
pueden trabajar arriba de eso, por supuesto. Y especialmente, como decía anteriormente, vamos a mover los grupos musculares grandes. Debajo de nuestra cadera tenemos los músculos más grandes del cuerpo, lo que significa de que cuando estamos sentados, doctor, esos músculos están adormecidos. Y ese es el problema que estamos experimentando. Tenemos unas tasas de sedentarismo alto porque, vamos a admitirlo, la mayoría de nuestros trabajos ahora no son de pie o de movimiento constante, lo que significa que tenemos que hacer un esfuerzo. La caminata es excelente porque estamos realizando esos usos de esos músculos grandes para poder, pero tenemos que entender que ahorita tal vez algunas personas no están con la libertad de caminar tanto como lo hacían antes. Entonces, ¿cómo trabajamos adentro de un cuarto, adentro de nuestra habitación para poder? Las sentadillas, como decía, es un ejercicio excelente. También tenemos las famosas lagartijas abdominales, que simplemente es con nuestro peso corporal poder levantar nuestro cuerpo de un ángulo, sea acostado boca arriba, boca abajo. En el caso de la sentadilla es estar pues sentado y luego ponerse de pie. Pero no olvidemos también el tronco superior de la cadera hacia los hombros. ¿Cuántos de nosotros en realidad tenemos que realizar trabajo donde estamos levantando los brazos? Hay algo que le llamamos entre los fisioterapeutas como el síndrome del oficinista, que cansado el cuello, los hombros decaído, nuestra postura está decaída. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estiramientos. Levantemos los brazos, flexionemos arriba, hagamos círculos con los brazos. Es decir, experimentemos el movimiento en lo que llamamos rango natural. Vamos a mover las extremidades de nuestro cuerpo, estirar y poder hacerlo. Y no necesitamos mucho. A mí me gusta hablar de bocadillos de ejercicio. 2 minutos por cada hora de estar sentado. Vamos a empezar a contrarrestar estas condiciones de acuerdo a las investigaciones médicas publicadas. Excelente. Doctora Santa Ceballos, no sé si usted gustaría también realizar algún comentario o pregunta. Claro que sí, muchas gracias. No, sí logran escucharme, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que muchísimas gracias. Es muy importante la información que nos da. Y sobre todo creo que lo mencionó muy bien, maestro, actualmente muchos de los trabajos o son desde casa o algunos trabajos que está realizando la gente en oficinas, pues mucho es el tiempo de estar sentados y tendríamos que estar sobre todo pendientes de realizar una cierta actividad cada tanto tiempo. Usted mencionaba la caminata. Y también mencionaba que incluso hay personas que sabemos que tienen algunas limitaciones de la movilidad, sea por alguna lesión o sea por alguna patología. ¿Cuáles pudieran ser algunas recomendaciones para las personas que tienen alguna movilidad limitada, ya sea de la parte inferior o de la parte superior del cuerpo? O quizá tal vez algún lugar donde pudiera recomendarnos alguna dirección, alguna página, donde pudiera recomendarnos el identificar algún tipo de ejercicio acorde a las capacidades, a las posibilidades físicas de cada uno de nosotros. Si nos pudiera orientar, maestro, sería excelente. Gracias, doctora. Definitivamente estamos muy conscientes, ¿verdad?, de que tenemos una gran cantidad, no solo en México, pero en el mundo, de personas con alguna discapacidad, lo cual no les permite realizar el movimiento completo que muchas veces damos como una indicación general. En este caso, mencionar la caminata, puede ser que alguna persona no puede caminar. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues definitivamente aquí es donde tenemos que aliarnos de los fisioterapeutas que tienen una labor que realizan, que es, yo digo, bellísimo, ¿verdad? Porque ellos tienen el trabajo de restaurar o rehabilitar a las personas a que tengan más movimiento y más independencia de su movimiento. Si no tenemos acceso a fisioterapeutas que pueden realizar ese trabajo, yo sé que hay un sinnúmero de páginas, sea en redes sociales o en internet, donde nosotros podemos
poner simplemente algunas palabras claves como el buscador, como ejercicio en silla o ejercicio para personas en la cama. Este tipo de videos que están disponibles ahora con la gran cantidad de información que se produce diariamente en Internet, pues nos pueden guiar de cómo, si somos cuidadores de este tipo de condiciones, que tengamos algún familiar o un ser querido en la casa, para cómo realizarlo de una manera segura y que no tengamos una situación que se puede provocar, que sería muy desafortunada, ¿no? Que queremos mover a alguien y en el movimiento terminamos lesionando más. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que cuidar ese aspecto, pero que hay ejercicios que se pueden hacer en la silla. Yo ahorita le mostraba el garrafón de agua, pero pienso, por ejemplo, en simplemente algo que llamamos hombros y arriba, que es un movimiento básico, pero estamos haciendo contracción del abdomen, espalda baja, y también del uso de los brazos. No puedo mover debajo de la cadera porque estoy en una silla, pero ese movimiento activa músculos. Y hablando otra vez de las enfermedades cardiometabólicas, que podemos nosotros contrarrestar esa resistencia a insulina si activamos grupos musculares grandes. Entonces, no en ningún momento vamos a excluir a las personas que no pueden hacer el movimiento natural. Tenemos que entender que hay movimiento, tenemos más de 500 músculos, eso significa que podemos mover algunos o algunos grupos, y eso es bonito pensar, porque nadie está restringido y no vamos a excluir a nadie en ningún momento que pueda tener esos beneficios del movimiento. Simplemente lo que tenemos que hacer es adaptar a su condición el ejercicio y de ahí ir trabajando progresivamente hacia ciertas metas. Muchísimas gracias por la respuesta. Pues la verdad es que este es un tema muy interesante, muy apasionante, pero sobre todo muy importante para nuestro país y para muchos otros, ¿no? Pero hablando de la situación de la pandemia, donde muchos se encuentran pues con resguardo domiciliario, o bien tuvimos pues algunas fases en las cuales incluso pues hubo que se tuvo que cerrar algunos parques o algunos lugares donde la gente habitualmente hacía ejercicio, y muchas veces sabemos que los espacios al interior de nuestras casas pueden no ser los apropiados, o bien hablábamos de que a veces el lugar en donde vivimos pues por algunos otros motivos no nos permite a veces realizar alguna actividad fuera de casa a horas de la tarde o a veces durante la noche. Sin embargo, pues estos consejos que nos da el maestro Jason, que le agradecemos mucho al maestro Jason Aragón, nuevamente el presidente de la Red Mexicana de las Universidades Promotoras de la Salud. Muchísimas gracias por la información, y pues bueno, deberíamos hacer lo propio también para activarnos. Ya lo dijo el maestro, independientemente de nuestra condición física, si tenemos alguna limitante de la movilidad o no, nuestra casa sea grande o sea pequeña, o si bien nuestros horarios, ya sea en oficina, dentro o fuera, sean grandes o largos o cortos, pues no hay pretexto, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, ya lo escuchó nuestra población, y también recordar este mensaje: 30 minutos como mínimo al día es lo recomendable para que nos mantengamos activos y que podemos propiciar también una mejor salud física, una mejor salud mental. Y claro que también no debemos olvidar el propiciar o el procurar tener una adecuada alimentación, ¿verdad? Recordar que esto pues es un elemento de muchos elementos que hay. Dentro de ellos pues es el consumo de agua natural, ¿verdad? El disminuir o el evitar las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, y más si son bebidas azucaradas y gaseosas, el disminuir o el evitar, ¿verdad? La comida procesada, la comida alta en carbohidratos, alta en grasas, alta en azúcares, los alimentos altamente procesados, y obviamente propiciar más el consumo de agua pura,
y frutas y verduras, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, maestro Jason, nuevamente, y aprovecho el espacio para dar mi agradecimiento y mi reconocimiento y el de la Secretaría de Salud a todo ese personal de salud que apoya a todos, como usted lo comentó, fisioterapeutas, nutriólogos, también licenciados en educación física, etcétera, es decir, todo el personal que actualmente pues es tan importante, además de, digamos, quienes tradicionalmente estamos, que es el personal médico y de enfermería, pero también hay muchos otros más compañeros, colegas dedicados a la salud de nuestra población, y pues les agradecemos y estaremos atentos para también integrar este componente y mantenernos activos. Muchísimas gracias, maestro Jason. Y pues bueno, cederíamos entonces la palabra, muchísimas gracias, a los reporteros y reporteras que se encuentran el día de hoy con nosotros. El recordarles, por favor, y exhortarlos si pueden abrir sus cámaras para conocerlos, para que la población pueda identificarlos, y si no es posible, por favor, háganme una mención en el chat de manera virtual, o pueden levantar la mano, hay un icono para que yo pueda ceder la palabra, y les solicitaré, por favor, que nos indiquen su nombre y de dónde nos acompañan. En este momento tengo una marca levantada, Jorge Monroy. Si podemos proceder, lo escuchamos. Adelante, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctores, para todos. Tengo rápidamente dos preguntas. Una es con respecto al regreso a clases presenciales. Expertos han pedido esperar a que haya condiciones reales y verificables de riesgo bajo para los estudiantes, principalmente menores. Preguntarles, ¿no hay marcha atrás en el regreso a clases presenciales? En caso de ser así, la Secretaría de Salud va a recomendar adquirir medidores de CO2 para evitar el alto riesgo y garantizar la buena ventilación en las escuelas. Eso por un lado, y por el otro, en el tema de vacunación, preguntarles, ¿ya hicieron o están haciendo el análisis de qué otros sectores de riesgo, además de mujeres embarazadas, podrían también ser priorizados en los próximos días, meses? Porque se habla también de aquellas personas que están a la espera de un trasplante, que viven con cáncer o bien requieren de alguna hemodiálisis. Doctores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Nos pudieras apoyar en recordarnos de qué medio de comunicación nos acompañas? Claro que sí, doctora. Jorge Monroy, del periódico El Economista. Muchísimas gracias. Muy importantes ambas preguntas. Jorge, ¿me permitiría ceder la palabra al doctor José Luis Salomía para que nos hable un poco acerca de la estrategia de vacunación y los siguientes pasos, que era una de tus preguntas, y también el componente que también hablamos de la educación? Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Santa, y también muchas gracias, Jorge Monroy, del Economista, por la pregunta. De seguro es una pregunta que puede estar en este momento haciéndosela pues todos los padres, todas las madres de familia, que están viendo que posiblemente en siguientes semanas, dependiendo de la entidad federativa en la cual ellos residan, pues pudieran sus pequeños, a lo mejor igual ya no tan pequeños, sus adolescentes, sus adultos jóvenes, si ya están en la universidad, pudieran estar retomando las clases presenciales, tal como en estos momentos, por ejemplo, ya ha sucedido en el estado de Campeche, en donde un poco más de 120 escuelas han reactivado esta actividad de manera presencial, y es importante además comentarlo, les ha ido hasta el momento muy bien. Entiendo que el marco obviamente puede ser de preocupación de las personas, sobre todo los que tienen hijos en edad escolar, de si esto no va a generar obviamente un incremento en el riesgo o va a poner en riesgo a sus familiares o a sus seres queridos. Esto es precisamente lo que se ha contemplado para poder en su momento regresar a clases presenciales. Es decir, nadie va a regresar a clases presenciales si no se cumplen y no se tienen palomeados con checklist muchos de los elementos de seguridad que se deben de tener para un regreso a clases. El primero de ellos, y esto inclusive ya hablaba de él o se tenía como una guía nacional, inclusive antes de que llegaran las primeras vacunas al país,
era precisamente que una entidad no podía reiniciar clases presenciales ni otro tipo de actividades hasta que no llegara al semáforo de riesgo bajo, es decir, el color verde. Y esto se mantiene activo. Esa es una de las condiciones y que además es una condición de seguridad importante. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que el semáforo está en verde, quiere decir que los 10 indicadores, recordando que tenemos 10 indicadores que componen el semáforo, o sea, no solamente es un elemento o no es solamente una situación que se está dando en la entidad federativa, sino son 10 indicadores que van desde el monitoreo de cómo está la transmisión en la comunidad, indicadores que miden el R0, indicadores que miden las tendencias tanto del síndrome COVID como de las tasas de hospitalización, como en su momento de la mortalidad, indicadores que están midiendo la hospitalización y cómo ésta se está comportando, es decir, la presencia de casos graves, indicadores que en su momento están entonces tomando diferentes puntos y momentos del comportamiento epidémico y que cuando todos estos, o sea, los 10 en su momento están apuntando y están alineando y nos están diciendo que el riesgo de transmisión de la enfermedad es bajo, entonces nos dan el color verde. Recordemos que para poder lograr el color verde no podemos pasar de 8 puntos. Recordando que son 10 indicadores, quiere decir que prácticamente todos tienen que estar en el nivel más bajo de su medición, recordando que cada uno puede sumar 4 puntos. Entonces, para lograr 8 puntos, los 10 tienen que estar en los niveles más bajos. Entonces, esta es una primera condición y es importante porque entonces estamos hablando de este marco comunitario de seguridad en donde al tener la transmisión muy basal, la transmisión muy controlada, entonces el riesgo de contagios de por sí es menor. Pero entonces ahora a esto se le suma un nuevo elemento de seguridad que es precisamente el de la vacunación. Y es la razón por la cual desde principios de año se inició con el estado de Campeche y en las últimas semanas, vamos ya prácticamente a cumplir el mes que inició esta estrategia focalizada a los trabajadores de la educación, viene entonces esta protección extra que en su momento se está dando a todas estas personas que contribuyen en los diferentes niveles educativos para, pues entonces generar también, obviamente, todavía una disminución mayor del riesgo de que estas personas en su momento, si se contagiaran, sobre todo hablando de maestras, maestros que pudieran tener factores de riesgo como los que hemos mencionado, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, alguna inmunosupresión, estar embarazadas, tener 60 o más años de edad. Al estar vacunados, pues obviamente entonces también vamos a controlar el riesgo de que estas personas, si se contagian, puedan desarrollar enfermedad grave. Segundo elemento que se suma al tema de la seguridad. El tercero tiene que ver con todos estos lineamientos y con todas estas actividades que se van a realizar, además de estas dos primeras que acabamos de mencionar, se van a realizar en los planteles escolares y con los padres de familia para también contribuir a asegurar que pequeñines, adolescentes, jóvenes que pudieran estar desarrollando signos y síntomas de la enfermedad, pues obviamente no acudan a clases, ¿no? Más bien acudan a su consulta médica, su atención por un profesional de la salud, se mantengan resguardados en su domicilio, si así lo amerita su condición de salud, y por lo tanto a través del filtro que se da desde el hogar, este filtro de corresponsabilidad con los padres de familia, pero además también el filtro que se da en su momento al ingresar a la escuela, pues obviamente se reduzca entonces la probabilidad de que una persona que tuviera la enfermedad pudiera iniciar una cadena de transmisión al interior. Hay toda una serie de medidas que van a asegurar la sana distancia al interior de las aulas, ya sea porque las aulas tendrán la suficiente capacidad de mantener a los alumnos con 1,5 metros como mínimo, idealmente 2 metros de distancia entre ellos. Cuando el espacio físico no lo permite, viene esta actividad de el escaloneamiento de la asistencia, en donde algunos alumnos asisten los lunes y los miércoles, otros asisten los martes y los jueves y otro grupo los viernes para temas de reforzamiento. Esto directamente ayuda a bajar a un 50% la asistencia diaria, lo cual obviamente va a permitir mantener la sana distancia
al interior de las aulas, en los patios escolares, a la hora de ingresar. Esto también va a mantener todavía la movilidad disminuida en el sentido de que no el 100% de alumnos y por lo tanto padres, tutores o personas adultas que contribuyen a transportarlos o el mismo transporte público cuando se utilice tendría que regresar nuevamente a niveles previos a la pandemia, sino que al estarse trasladando solo el 50% de los escolares, pues obviamente entonces esto también mantiene bajo control. Y finalmente protocolos que van enfocados a detectar de manera rápida y oportuna la presencia de casos sospechosos y que cuando así suceda podrán poner a un salón en autorresguardo o podrán poner a un plantel completo en autorresguardo por 14 días para evitar transmisión y contagios, pudiendo nuevamente reiniciar sus clases cuando este autorresguardo haya finalizado. Como pueden ver, no solamente es el hecho de decir ya regresen a clases, ya nuevamente a las aulas, no, hay condiciones importantes que se tienen que cumplir, pero que son condiciones que están basadas en la generación de seguridad para que el regreso tenga estas características y entonces no se conviertan las escuelas en áreas o en lugares de transmisión o de reactivación de la epidemia. Y un punto que es transversal para todas estas es precisamente que esto es voluntario, es decir, no hay un regreso a clases forzado. Si tenemos las condiciones que acabamos de mencionar, se implementan las acciones preventivas en las escuelas, pues entonces las escuelas están listas para recibir a los alumnos, pero esto no es obligatorio, es un consenso que se está llevando entre la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia y obviamente todo el grupo de trabajadores de la educación para obviamente poder llevar a cabo esto. Entonces es importante tenerlo claro porque la seguridad es lo primero que se quiere guardar al llevar esto. Y rápidamente, por asuntos del tiempo, hablar sobre lo de otros grupos de riesgo. Esto se sigue obviamente estudiando. Recordemos que en México tenemos un grupo técnico asesor de vacunas que está integrado por profesionales altamente capacitados, con mucha experiencia, no solamente en el tema de las vacunas, sino en diversos componentes de salud pública que tienen que ver con la clasificación de estos grupos, y los mismos se siguen estudiando. Uno de los análisis principales precisamente es que si bien es cierto, las principales comorbilidades que hemos mencionado pueden estar presentes en cualquier edad de la vida, cuando se hacen los análisis, así como los mayores de 60 años de edad, 60 y más años de edad, concentran la mayor cantidad de la mortalidad y la letalidad por COVID-19, así también estos grupos poblacionales, en la medida que vamos subiendo la edad, ahora que estamos, por ejemplo, vacunando ya a los de 50 años y más, también suelen concentrar la mayor cantidad de comorbilidades, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos también en su momento de sobrepeso y obesidad. Entonces, en la medida que se está cubriendo estos grupos, no solamente se están también cubriendo las comorbilidades, sino se está cubriendo el mayor factor de riesgo, que es precisamente la edad avanzada. La edad avanzada ha sido el mayor factor de riesgo que una persona puede tener para complicarse y fallecer de COVID, y esa es la razón por la cual el Grupo Técnico Asesor de Vacuna los ha priorizado para efectos de iniciar primero con sus dosis. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora Lomía. Y pues bueno, como bien lo comentó, ya por horas del tiempo estaremos dando conclusión a la sesión del día de hoy. No olvidemos que el día de mañana, si todo sale como esperamos, pues estaremos nuevamente comunicando con ustedes, como cada tarde, los avances de esta estrategia de vacunación y también la situación actual por la pandemia causada por COVID-19. No me resta más que agradecerles a todas las personas que nos han acompañado por las diferentes vías, tanto virtuales como a través de la televisión y la radio. Muchísimas gracias a todos los reporteros y reporteras que el día de hoy, todos los medios de comunicación que nos han acompañado y que han estado atentos a esta transmisión. De igual manera, maestro Jason, por favor, agradecerle su presencia, todos los consejos que nos dio y pues recordarle y decirle y asegurarle que estaremos
tomando muy en cuenta todos los consejos que nos da para obviamente mantener y alcanzar una mejor salud. Muchísimas gracias. Y también, doctora Lomía, muchísimas gracias por acompañarnos vía virtual. Le agradecemos mucho esta transmisión, tanto el día de ayer como el día de hoy. Y pues de parte de su servidora, les recuerdo, doctora Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Les agradezco mucho. Recuerden mantener la sana distancia y quédense en casa. Nos vemos pronto, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, un saludo a todos.